Subaru presentó hace unos años su primera plataforma global, una plataforma para todos sus modelos que se estrenó en el XV, continuó en el Impreza y también está ya disponible en la versión del Outback que se vende en Estados Unidos y que próximamente llegará a Europa. Esta plataforma tiene la particularidad de que prevé la hibridación de los modelos, es decir, no hacer solo variantes de gasolina, sino también variantes de gasolina híbridas, con el apoyo de un pequeño motor eléctrico. Y una de las primeras aplicaciones de esta plataforma hibridada es el nuevo Forester E-Boxer. Este coche va a llegar a España solo con este propulsor, la combinación de un motor de gasolina de 150 caballos con un pequeño motor eléctrico. El objetivo, conseguir rebajar un poco el consumo y darle al motor de gasolina atmosférico un plus de potencia en aquellas situaciones en las que hace falta. Hoy lo vamos a probar. Primero lo haremos en asfalto y luego en la segunda parte del vídeo tendréis una pequeña sorpresa. Es cierto que cuando ves el nuevo Forester tienes la sensación de que estás ante un restyling, pero nada más lejos de la realidad. Se parece a la generación precedente, cierto, más por delante que por detrás, pero en realidad estamos ante un coche completamente nuevo. Nueva plataforma, nuevo motor y ni una sola pieza de carrocería igual. Las dimensiones son, eso sí, similares. Mide 4,63 metros de largo, 3 centímetros más, por 1,82 de ancho, 2 centímetros más y 1,73 de altura. Subaru sostiene que a los clientes del Forester les encanta su coche, así que riesgos estéticos, ninguno. El frontal es muy de SUV, con la parrilla vertical, faros grandes y capó bastante plano. Y se usan mucho los cromados para destacar elementos como la parrilla o los marcos de los antiniebla. De perfil parece el mismo, con los pasos de rueda marcados en negro y por detrás cambia, con una franja negra debajo de la luneta, pilotos LED más horizontales y un portón más grande. Y si el diseño exterior es continuista, en el interior pasa lo mismo. Subaru es una marca conservadora, en muchos sentidos. Hace muchos años que hace coches con motor boxer y tracción a las 4 ruedas, ahora ha añadido la hibridación. Y en los interiores, en el diseño, es también una marca conservadora. No es que haga las cosas como hace mucho tiempo, es que siempre hace las cosas más o menos igual. Es verdad que va añadiendo elementos que cada vez están más de moda, por ejemplo, la pantalla central bien integrada, por ejemplo, una segunda pantalla en la parte superior, por ejemplo, los acabados, con esta imitación de cuero, con pespuntes que ahora están de moda, o con el negro piano alrededor de la palanca de cambios, en la propia palanca, en la zona de la climatización. Y una instrumentación que sin ser digital sí tiene la pantallita central de información a color, es decir, se va poniendo al día, pero no cambia en realidad el diseño general del coche. Cuando saltas de un Forester de la anterior generación a este nuevo, dices, sí, hay alguna cosita que cambia, pero en realidad parece que estés en el mismo coche. Con dos diferencias fundamentales. La primera, que a este coche le falta navegador, y ahora entraremos en ello. Y la segunda, que todo lo que tocas, toda la calidad de los plásticos, la calidad del acabado, es superior, ha dado un paso hacia arriba. Esto ya nos pasó cuando probamos el XV, por lo tanto es algo que está pasando en los distintos coches de la marca. Y es evidente que cada vez que un coche cambia de generación, la sensación es de más calidad, pero en los Subaru lo destaco especialmente porque los anteriores tenían una pinta así como muy plasticosa y estos en cambio son coches que a nivel de acabado, de calidades, de equipamientos interiores están ya a un nivel casi premium y por lo tanto me gusta destacarlo. El Forester puede equiparse con elementos como los asientos eléctricos y calefactables, el tapizado de cuero o el techo de cristal. Pero le faltan algunos elementos que sí tienen coches de la competencia, como el cargador inalámbrico para el móvil, que puede eso sí cargarse con cable, y sorprendentemente el navegador. La marca ofrece navegadores en el Forester, pero el importador no. El importador considera que como llevamos esto en el bolsillo, podemos conectarlo. Al conectarlo nos aparecerá aquí el icono de Apple CarPlay y si le damos iremos a todas aquellas aplicaciones
que son compatibles, que tengo yo instaladas en mi teléfono y que son compatibles con la conducción, ¿vale? De esta manera podremos, además de entrar en la aplicación propia de la marca, en el calendario, podremos ir a las aplicaciones de navegación, a Coyote, a Google Maps, o utilizar, por ejemplo, Waze, que es un navegador diferente al de Google Maps. Por lo tanto, el navegador sí lo tenemos siempre y cuando tengamos un smartphone compatible, tanto sea Apple como Android, porque el sistema funciona con los dos. En el coche, además de la pantalla central que se usa para el acceso a las diferentes aplicaciones compatibles con Android Auto y Apple CarPlay, y para la gestión del equipo de audio y del teléfono, encontramos una segunda pantalla superior que nos permite disponer de 3 elementos de instrumentación añadidos: controlar el flujo de energía, saber el nivel de carga de la batería o disponer de información off-road. También permite controlar el ordenador de a bordo, información que también tenemos en la pantalla central a color de la instrumentación. El coche ofrece, por lo tanto, mucha información al conductor. Veamos ahora cómo trata a los ocupantes de las plazas traseras. Dicen los detractores de este coche que este es un coche muy cúbico y por lo tanto feote. Sí, tal vez, pero es que las cosas cúbicas tienen una ventaja. Veréis, mirad cómo entro sin rozar tan siquiera, sin tener que agachar la cabeza. Una vez dentro me queda una altura al techo muy considerable, también hacia este lado, y sobre todo un espacio para las piernas, estando el asiento situado a la mitad de su recorrido, francamente muy notable, no tan solo para mí, sino para una persona mucho más alta que yo, con más estatura e incluso con las piernas mucho más largas, cabría aquí detrás perfectamente y sobre todo iría muy cómodo. Además, la base del cristal está muy abajo, de manera que la visibilidad hacia afuera es perfecta. La verdad es que estas plazas traseras son muy interesantes. Vamos a ver la central. Tiene un túnel de transmisión relativamente pequeño, que no creo que moleste mucho. Y una vez sentado aquí, sigo teniendo mucho espacio para la cabeza. Hombre, aquí una persona de 1,90 m, 1,90 m y pico, a lo mejor estaría tocando, entre otras cosas porque el hecho de que este coche lleva el techo de cristal hace que también el techo baje. ¿Por qué? Porque tenemos aquí esta cortinilla para sol que tiene que meterse en esta zona y por lo tanto hace que el techo baje. Pero aún así, la distancia al techo sigue siendo normal. Mucho espacio, insisto, para las piernas, puedo poner muy bien los pies, centrarlos bastante, no molestaré a los otros dos ocupantes. Pero en estas plazas traseras tengo que enseñaros una cosa muy particular. Vamos a echar un vistazo a la rejilla de ventilación de la batería, que está aquí. Esto de aquí. Por aquí entra el aire que refrigera la batería de este coche, que está situada aquí debajo. Y por lo tanto hay que tener una cierta precaución en este híbrido de no tapar esto. Es decir, de que el cinturón no quede aquí, hay un sitio aquí para colocarlo, para evitarlo, de que el ocupante que vaya aquí no se apoye así, ¿vale? Para que no tape esto o no dejar, por ejemplo, un jersey. Habrá que tener esta pequeña precaución y por lo tanto los que compréis un Forester híbrido, esto hay que apuntarlo y dejarlo muy claro a todo el que se siente aquí detrás. Y una última cosa. Tengo regulación del respaldo. Vamos a ver el maletero. Me he tenido que poner esto porque hace frío. Apertura automática del maletero y encontramos un Store cubre equipajes enrollable que tiene una extensión en la parte de atrás con dos posiciones. ¿Por qué? Porque cuando echamos hacia atrás el asiento pueda seguirse manteniendo tapada esa zona. Vamos a quitar el Store con facilidad y tenemos aquí 509 litros. Además es un maletero muy práctico porque está completamente enrasado, porque es muy ancho, sobre todo muy ancho, no es extraordinariamente profundo, pero sí muy ancho. Tampoco es que sea muy alto contado hasta la zona del Store cubre equipajes, pero que se puede aprovechar si instalamos una red de separación que es accesoria, no es opcional, sino accesoria. Tenemos, pues, como os digo, un espacio muy amplio. Subaru, que siempre vende cosas para complementar sus coches, nos ofrece esto, que es una, bueno, pues una bandeja de goma, que lo que hace es proteger el maletero, porque aquí debajo
lo que tenemos es moqueta. Por lo tanto, para los deportistas, los que siempre llevan trastos mojados, sucios, este elemento, que es baratito, es fundamental. Y debajo encontramos un pequeño doble fondo, donde tenemos en primer término un espacio para dejar algunos objetos, y aquí debajo el kit de reparación de pinchazos y el gato. Porque aquí detrás lo que tenemos es la batería del sistema híbrido. ¿Qué hace esto? Pues que evidentemente nos quedemos sin rueda de repuesto. Y esto en un coche con las capacidades off-road del Forester siempre es un problema, porque si pinchamos en según qué sitios y no es un simple pinchacito, sino que rajamos la rueda, vamos a tener un disgusto. Antes de ponerlo en marcha, dejadme repasar los sistemas de seguridad activa vinculados al eSight y sus cámaras y sensores. El Forester dispone de frenada automática tanto hacia adelante como hacia atrás, con aviso acústico y accionamiento del freno, como en este caso marcha atrás. También lleva sistema de mantenimiento de carril, además de aviso de salida del mismo. Si se suelta el volante, gira por sí mismo, pero el sistema se desconecta a veces, y en cuanto se suelta el volante avisa de que hay que mantenerlo cogido. No, el Forester no es, todavía, un coche autónomo. Sí tiene control de crucero activo, aviso de presencia de coches en el ángulo muerto y sobre todo un nuevo sistema de reconocimiento facial que, además de avisar si detecta que el usuario está distraído, es capaz de reconocer hasta 5 conductores diferentes y adaptar la posición del asiento y los retrovisores al gusto de cada uno. La cámara de marcha atrás cuenta con una cámara auxiliar para el lado de la acera y es de serie desde el segundo de los 3 niveles de acabado. Finalmente, el Forester nos invita al aparcar a comprobar si hay algo en el asiento trasero para no olvidarnos, por ejemplo, a un niño instalado en su sillita. El eSight es de serie en todos los acabados, pero el ángulo muerto, la frenada marcha atrás y el reconocimiento facial no están disponibles en el acabado Sport Plus. Vamos ahora con la conducción. Empecemos con el motor. El motor es atmosférico de gasolina, no es turboalimentado, y tiene las características habituales de este tipo de motores, es decir, que no tiene excesivo par antes de llegar a las 2000-2500 vueltas. Es un motor en este sentido perezoso a bajas revoluciones. A partir de medio régimen y de medio régimen para arriba es un motor alegre, que sube bien de vueltas, pero a bajas vueltas no lo es tanto. No obstante, y esta es una de las ventajas de este modelo híbrido en concreto, al tener el motor eléctrico que al acelerar fuerte, por ejemplo, a bajas revoluciones empuja, entra a contribuir a la aceleración del coche, y como el motor eléctrico ofrece par desde 0 revoluciones, por lo tanto desde el mismo momento en que aceleramos podemos contar con ese par extra del motor eléctrico, este comportamiento habitual en los gasolina atmosféricos aquí queda bastante disimulado. No es un coche con el empuje de un motor turbo, pero tampoco tiene las características esas que señalamos de falta de par o de falta de respuesta a bajas revoluciones, porque tenemos ese apoyo del eléctrico. El motor eléctrico es de 16 caballos y va situado dentro de la caja de cambios de tipo CVT. Tiene una batería de iones de litio de 0,57 kWh situada bajo el asiento trasero. La batería alimenta al motor eléctrico, que es capaz, según la marca, de mover el coche hasta 40 km por hora, siempre que se den las condiciones para ello, lo que significa en realidad siempre que el propio coche lo considere oportuno, que es casi nunca. Respecto a los híbridos de Toyota, por ejemplo, el motor eléctrico del Forester interviene mucho menos en solitario y ni tan siquiera saca el coche del parking en modo 100% eléctrico, salvo si salimos con muchísimo cuidado. La sensación es que este es un híbrido en el que el motor eléctrico está más para complementar al de gasolina, ofreciéndole un plus de aceleración y de más potencia cuando es necesario, que no para sustituirlo. La batería se recarga en las deceleraciones, pero para poder tener siempre energía eléctrica disponible, se recurre muy a menudo a la carga mediante el propio motor de gasolina en aquellas circunstancias en que no se le exige a fondo. El Forester, eso sí, dispone de la etiqueta Eco, lo que de momento es una ventaja innegable.
El cambio es un cambio por variador continuo que dispone de levas detrás del volante. Y diréis, ¿y para qué sirven unas levas si este coche no tiene marchas? Tiene infinitas marchas porque es un cambio por variador. Pues lo que hacen las levas es que cuando le damos a la de subir marchas o a la de bajar marchas, es como si se moviera durante todo este periodo de variación continua, como si saltara de un sitio a otro. Y de esta manera se generan electrónicamente la sensación de que dispones de marchas. Esto no pasa, por ejemplo, al acelerar a fondo. Si aceleramos a fondo y cambiamos de marcha y pasamos a marchas más altas, el motor sigue revolucionado. Pero en cambio, en una conducción normal, para conseguir acelerar un poco al rebajar una marcha, sí que conseguimos un efecto muy parecido al de un cambio manual convencional o al de un cambio automático con marchas. Siendo un híbrido más de apoyo que de sustitución, el consumo no es especialmente bajo, pero para un gasolina de 150 caballos 4x4 que pesa 1.740 kilos y que no destaca por tener una aerodinámica favorable, un consumo entre 8 y 9 litros, que es el que obtuvimos en las 2 semanas en que lo usamos, nos parece más que razonable. En ciudad, y en contra de lo habitual en los híbridos, el consumo es más alto que en carretera o autopista, lo que realmente nos confirma esa vocación de sumar y no de sustituir del sistema eléctrico. La velocidad máxima del Forester, por cierto, es de 188 km por hora y la aceleración de 0 a 100 en 11,8 segundos. La sensación es que acelera más que el antiguo Forester de gasolina y la aportación del eléctrico elimina el habitual efecto CVT en la aceleración al disponer de par desde abajo. Veamos cómo se comporta en marcha. El comportamiento dinámico del Forester es el típico de un SUV, de un crossover de estas dimensiones. Es un coche pesado y por lo tanto no es un coche muy ágil, pero por otro lado toma muy bien las curvas y sobre todo tiene un sistema de transmisión muy interesante. Sobre seco, el hecho de que sea una tracción a las 4 ruedas permanente no aporta demasiado, porque en el fondo, cuando la tracción es buena, la capacidad de agarre de los neumáticos es buena y no hay ningún problema. Pero cuando la cosa se complica un poco, por ejemplo, en carreteras con humedades, en carreteras con la posibilidad de que pueda haber agua inesperada en algún sitio, con gravilla, con este tipo de elementos, sí que es muy interesante disponer de esta tracción a las 4 ruedas permanente, que lo que hace es que el coche reparta el par entre los dos ejes y por lo tanto tenemos 4 ruedas que están mandando y no 2 mandando y las otras 2 siguiendo. Y eso se nota, sobre todo, insisto, en estas condiciones en las que la calzada puede estar pues húmeda, mojada. Ahí se nota realmente esta tracción integral permanente, típica de los Subaru. Normalmente los híbridos 4x4 tienen un motor térmico delante y otro eléctrico que mueve las ruedas traseras. De este modo se convierten en un 4x4 sin que exista conexión física entre los dos ejes. No es el caso del Forester. La marca considera que debe mantener su tracción a las 4 ruedas permanente y por eso ha colocado el motor eléctrico en el cambio. Así, ambos motores mueven ambos ejes, y eso se nota. En autopista, este Forester es un coche confortable, gracias a la suspensión no muy firme, y no cansa en los viajes largos, que es donde mejores consumos consigue. En carreteras de montaña el incremento de peso se nota, son 110 kilos más, pero también es verdad que se compensa con la mayor rigidez y la menor oscilación de la carrocería. No es un coche deportivo y no destaca por su agilidad, pero tiene una motricidad impecable y un comportamiento noble con una gran precisión en la dirección. Y frena bien, que es algo que en la generación precedente no estaba tan bien resuelto. Pero el Forester es un SUV con tracción integral, y eso le permite superar a la mayoría de sus rivales de 2 ruedas motrices fuera de carretera. Para sacarle el máximo rendimiento, sin embargo, tenemos que hacer algo previamente. Dicen del Forester que es uno de los mejores SUV del mercado para hacer todoterreno. Nosotros vamos a comprobarlo, pero antes pensamos, deberíamos cambiarle los zapatos. Y le hemos quitado las ruedas de serie y le hemos puesto estas, que son unas Yokohama Geolandar AT en las mismas medidas que lleva el coche de serie, pero con unas características diferentes que las hacen mucho mejores para lo que vamos a hacer a partir de ahora con nuestro Forester. Este es un neumático de asfalto 100% y este es un neumático 50-50, es decir, está pensado para ser utilizado tanto en asfalto como fuera de él en un uso mixto.
Además es un neumático Mutant Snow, es decir, significa que funciona bien en barro, funciona bien en nieve. Y además este Yokohama Geolander tiene la particularidad de que puede utilizarse también como rueda de invierno. Es un neumático de todo uso, pero que tiene especificaciones también y funciona como neumático de invierno. Tiene el dibujo más profundo, este tipo de neumáticos son así, tienen los tacos más gruesos y tiene sobre todo tanto la banda de rodadura, los flancos, los hombros del neumático mucho más reforzados que el neumático de asfalto. Es por lo tanto más adecuado para hacer lo que vamos a hacer a partir de ahora. Montar unos buenos neumáticos es imprescindible para tener mejor tracción en campo, y en este caso concreto, para estar más al abrigo de un posible pinchazo. Este Subaru tiene una muy buena altura libre al suelo de 22 centímetros, pero en cambio tiene unos ángulos no tan buenos, con 20 grados el de ataque, que es claramente el peor, 26 el de salida, correctos para un coche de este tipo, y 21 para el ventral, producto de su larga batalla. Montar unos neumáticos AT en un SUV hace que cambie el culpable de que el coche no pase por algún sitio. Con las gomas de serie, el culpable de no avanzar en alguna subida embarrada o sobre hierba mojada, por ejemplo, puede ser el equipo de ruedas. Con las MT, el culpable es el coche. Entendámonos, las características físicas del coche, es decir, sus ángulos y la extensión de la suspensión, que en el Forester es mejor que la de la mayoría de SUVs, pero no es, ni mucho menos, la de un todoterreno. La hibridación es una buena noticia en la conducción 4x4. El motivo es que al tener el motor eléctrico en la caja de cambios, al acelerar tenemos un plus de par desde muy abajo que facilita sobre todo las maniobras de franqueo, más fáciles ahora al tener que revolucionar menos el motor para avanzar y necesitar menos inercia. El avance es además más suave, lo que en todo terreno siempre se agradece. El coche dispone del sistema X-Mode de avance en terrenos difíciles, con dos programas, uno para barro y nieve y otro similar pero para situaciones más complicadas, con mucho barro o con mucha nieve, en las que debe desconectarse el control de tracción. En este caso, el X-Mode se encarga de ello, de desconectar lo que haga falta y de que el coche avance. Además, tiene un sistema de control de descensos. Cuando insertamos los modos de conducción off-road mediante el botón del X-Mode, se pone en marcha el control de descensos, que en los SUV es bastante útil. Vamos a bajar una bajada para que veáis cómo funciona. Llegados a este punto del inicio de la bajada, yo suelto el pie del freno y el coche baja solo manteniendo estable la velocidad. Hasta 27 grados hemos hecho en esta bajada. Probamos a fondo el Forester en la finca de Las Comas, que siempre nos acoge para este tipo de pruebas. En la pista rápida, que está pensada para las pruebas de coches del Dakar, el Forester muestra una capacidad dinámica excelente. En este terreno puede probarse bien el comportamiento de las suspensiones, y salvo algunos topes en pequeños saltos tomados con un exceso de optimismo, el trabajo de la suspensión es muy bueno. Combinado con la motricidad que otorgan la tracción permanente y los neumáticos, se puede ir deprisa con el Forester en tierra, aunque no sea este su principal objetivo. En pasos con barro, y sobre todo en maniobras de franqueo que el Forester admite de buena gana, es donde más se nota la eficacia de los neumáticos mixtos. Ello nos permite buscar los límites al coche que, insistimos, vienen por sus ángulos, especialmente el de ataque. De este modo podemos asegurar que, si el morro pasa, el resto también. Precios desde 32.950 euros en acabado Sport Plus hasta 37.150 de la versión Executive Plus que hemos probado. Pues ya lo veis, con un buen SUV y unas buenas gomas pueden hacerse un montón de cosas fuera del asfalto. Esto, en el fondo, lo que pretendíamos es demostrar que los SUV son también coches para divertirse y que tienen muchas veces unas prestaciones que quien los compra las ignora, en cierta manera, no sabe de qué es capaz.
su coche. Esto pasa incluso con los todoterrenos más grandes, con los pickups, pero sobre todo pasa con los SUVs, que nos parecen que son coches solo para asfalto, y no, de vez en cuando, si el coche tiene un buen sistema de transmisión a las 4 ruedas como este Forester, y sobre todo lo calzamos bien, tiene muchas posibilidades en barro, en nieve, incluso en arena. Hasta aquí este vídeo del nuevo Subaru Forester, un coche que sinceramente me ha parecido muy equilibrado, tiene un precio muy razonable. Esta versión tope de gama de 36.000 con asientos de cuero, con asientos eléctricos, con el techo de cristal, tiene una relación precio-equipamiento muy competitiva dentro de este segmento y por lo tanto es un coche realmente interesante. Recordad finalmente que si os bajáis la aplicación de coches.net o entráis regularmente en nuestra web, además de estos vídeos largos que colgamos en YouTube con pruebas, con comparativas, con presentaciones de coches nuevos, encontraréis en la aplicación y en la web pequeños vídeos de noticias que hemos empezado a realizar desde este mes de enero y que durante todo el año, a partir de ahora, vais a encontrar en formato móvil, muy fáciles de ver, muy cortitos y para que estéis al día de todo lo que sucede en el mundo del automóvil.